de lo que es la barra. Entonces aquí tenemos nuestra barra. Tenemos aquí nuestra barra. Voy a quitar el rayado, se me hace que se ve mejor. Pero yo creo que se ve mejor así. Entonces voy a hacer el diagrama de cuerpo libre. Tengo la barra aquí. Y luego de aquí viene la barra aquí. Voy a colocar nuestro sistema de referencias. Nuestro sistema de referencias. Tenemos la Z hacia arriba. Esa sería la Z. Tenemos la X positiva, que es paralela a esta. Y tenemos la Y, que es paralela a esta barra. Entonces aquí sería el eje X, el eje Y y nuestro eje Z. Ahí está. Ahora, ¿qué fuerzas están actuando sobre este cuerpo rígido? Bueno, pues está actuando la fuerza F. Aquí tenemos la fuerza F. Es una fuerza que está actuando F. Esa fuerza F es conocida, si se fijan. Es paralela al eje Z, por lo tanto tiene únicamente componentes en K. Entonces la fuerza F es conocida, es menos 80. Déjenme cierro algunos programas que se me hace que me están alentando la computadora. Cierro este. Yo creo que es ese. Y regresamos. Ahí está. Entonces aquí es 80 libra fuerza. K. Este es libra fuerza, ¿no? Es muy importante las unidades, o sea, el sistema inglés. Entonces, en este punto está ejerciendo, hay una fuerza F que está actuando sobre este cuerpo rígido. ¿Qué otra fuerza estaría actuando? Bueno, la fuerza de la cuerda. La cuerda únicamente puede tensionar. Entonces, si está sujeta aquí, este cuerpo, debido a la fuerza F, tiende a caer y la cuerda lo está deteniendo. Es decir, está ejerciendo una fuerza hacia arriba. Hacia arriba, en la misma dirección de la cuerda es paralela al eje Z. A este le puedo llamar, si quieren, FB. FB le voy a llamar. Y FB es igual a, es positiva. Su magnitud es FB, no la conozco, pero sé que es paralela al eje Z positivo, va hacia arriba. Aquí está. ¿Qué otras reacciones hay? Hay la del soporte en A. Esta es una chumacera, si se fijan, de empuje. A diferencia de la chumacera del ejemplo anterior, que eran lisas, este tipo de chumaceras, aquí lo voy a poner, este tipo de chumaceras están diseñadas, probablemente sea de rodillos, los rodamientos, están diseñadas para soportar fuerzas radiales, es decir, en este caso en la dirección X y Z, pero adicionalmente para soportar fuerzas axiales, es decir, sobre el eje Y, ya sea de empuje hacia ese sentido o que esté hacia el otro sentido. Entonces, esta puede reaccionar en las tres dimensiones. Como no sé cómo está reaccionando, la voy a dejar representada. Esta es la reacción del suelo. Le voy a llamar FA. Pero como es una chumacera de empuje, esa pudiera tener componentes en X, pudiera tener componentes en y pudiera tener componentes en Z. Si fuera una chumacera lisa, no debería no está diseñado para soportar fuerzas en el eje Y. En el eje Y. Entonces, estas son las fuerzas. Ahora, con respecto a los momentos, si esta barra tiende a girar, tendería a girar. Si esa barra tiende a girar, si tiende a girar así,
Entonces este soporte se opondría para mantener un equilibrio, con excepción de la rotación en el eje Y. Está libre, puede rotar libremente sobre el eje. Podría rotar en cualquier sentido sobre el eje. De hecho, para eso están diseñadas, para que pueda rotar libremente, pero que no roten en ningún otro eje. Por lo tanto, aquí pudiera haber un torque o un momento de reacción, y ese momento de reacción pudiera tener componentes en X, es decir, no permite que gire en el eje X, ahí como lo estoy mostrando, no va a permitir que este gire, ni permite que gire en el eje Z, aunque sí puede girar libremente en el eje Y. Por lo tanto, pudiera tener una reacción en el eje X y en el eje Z, cualquiera de esos dos ejes. Y en este eje, en el eje Y, está libre, puede girar sin ningún problema. Esta es la reacción, o sea, no permite que gire en el eje X ni en el eje Z. Bueno, entonces tenemos nuestro problema, nos dice que cuáles son las reacciones en el punto A y en el cable, cuál sería la tensión del cable, en todo caso, el FB. Entonces lo que hacemos es primero tratar de solucionarlo con la ecuación de Newton, donde nos dice que la sumatoria de las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo rígido es igual a la masa por la aceleración que experimenta el cuerpo rígido, pero como está estático, esto es cero. Ahora, ¿qué fuerza están actuando? Pues está actuando la fuerza F, que es de 80 libras, está actuando el cable, la fuerza del cable, que es FB, y está actuando la reacción del soporte, o sea, el piso. El piso está generando aquí fuerzas para mantener en equilibrio este cuerpo rígido, este tubo o ese eje. Y ese sería el FA. La suma de estas tres fuerzas es 0. Ahora, ¿quién es F? Pues ese lo conocemos, es menos 80. K. ¿Quién es FB? Es FBK. ¿Y quién es FA? Entonces probablemente pudiera tener tres componentes. Ya la matemática nos dirá si son tres, son dos o ninguno, ¿eh? Pero pudiera tener componentes en A, porque en X, porque no permite que se mueva en A. Entonces el soporte tiene que reaccionar para evitar ese movimiento. Puede tener la componente en Y, no permite que se mueva sobre Y. Acuérdense, como de empuje, esa sí puede soportar fuerzas en Y. Y puede reaccionar también con alguna fuerza en el eje Z para mantener en equilibrio nuestro cuerpo rígido. Entonces de aquí pues saco las ecuaciones, voy a sacar la primera ecuación y con la y de este lado, de ahí saco f(ax) es igual a 0, ahí tengo mi primera ecuación. Y voy a sacar la segunda con la j y la j de este lado, acuérdense que 0 es como si fuera 0i más 0j más 0k. Las i del lado izquierdo son igual a las i del lado derecho, las j del lado izquierdo son igual a las j del lado derecho. Entonces aquí saco mi segunda componente, ¿no? Que sería esa. Y después sacamos la tercera, que son las K's. Estas K's del lado derecho es igual al lado izquierdo. Este 80 lo voy a pasar del lado derecho, me va a quedar positivo, entonces me va a quedar aquí FB y me va a quedar más FAZ igual a más 80, ¿no? Más 80. Esta sería mi tercera ecuación. Si se fijan, tenemos 4 incógnitas y 3 ecuaciones. Aunque con 1 y 2 lo puedo resolver, aún me quedaría esta con 2 incógnitas. No sé, FB y FAZ, necesito otra ecuación. Entonces, de principio, pues aquí puedo decir puedo deducir que FAX es igual a 0 y que FAY es igual a 0.
Eso sí, sí lo puedo hacer. Aquí lo tengo, ¿no? Y lo siguiente que lo voy a poner aquí. Entonces necesito otro punto para resolver esta, para complementar la ecuación 3. Entonces voy a hacer la suma de momentos en cualquier punto. Miren, puedo hacerla de dos formas. Puedo tomar este punto, puedo tomar este punto, o puedo tomar este punto. Y voy a tomar este punto, es lo mismo. Aquí sí va a cambiar un poquito si tomo este. Vamos a hacerlo primero con este, tomando el punto A. Voy a tomar el punto A para que vean. La sumatoria de los momentos en el punto A debe ser igual a 0 porque no está rotando. Entonces, la suma de todos los momentos generados en el punto A debe ser igual a 0. Ahora, ¿qué momentos hay en el punto A? Pues el momento debido al brazo de palanca con respecto a FA, pero como es el mismo punto, el brazo de palanca es 0, entonces este no me genera ningún momento en el punto, su mismo punto. Aquí tengo este otro punto, este otro F va a tender a hacer girar nuestro cuerpo rígido. Entonces, ¿cuál es el momento que me genera F con respecto al punto A? Le voy a llamar RA. Entonces va a ser el torque es igual de F en el punto A, es igual al brazo de palanca, del punto de interés al punto de aplicación de la fuerza, producto cruz F, más el torque que me genera FB, que sería este brazo de palanca de aquí, el que estoy señalando. Ese brazo de palanca le voy a llamar RB. Entonces sería RB cruz FB. FB va a tender a hacerlo girar así, el brazo con respecto a. Entonces va a ser RB cruz FB. Es bien importante que a estas alturas ya dominen los vectores y que dejen de estar usando escalares. Escalares lo usaban sin problema en física. No quieren resolver estos problemas como si estuvieran en física, porque se van a meter en muchos problemas. En física generalmente se ven en dos dimensiones, porque el propósito de física es que ustedes tengan un panorama general de los conceptos, de los fenómenos, no que resuelvan problemas, sino que entiendan lo que son los fenómenos físicos. La física, vaya la redundancia. Aquí no, aquí requerimos resolver ya problemas de ingeniería. Por eso entonces necesitamos utilizar, ya no podemos utilizar escalares, se nos complica. Entonces conforme va avanzando, las unidades se va complicando más y necesitamos recurrir a escalares. Si ustedes siguen usando requerimos vectores. Si ustedes quieren seguir resolviendo esto como si estuvieran en física, se van a meter en problemas. Cada vez van a entender menos. O van a entender menos. Entonces, no traten de resolver esto como si estuvieran en física, en forma escalar. Utilicen el álgebra vectorial, los vectores. Bueno, ahí está. Entonces, ya tengo el efecto de la fuerza F en el punto A, el efecto de la fuerza FB en el punto A, el torque. Pero además, como aquí tengo un soporte, este soporte va a reaccionar. No va a permitir, como ya lo habíamos dicho, no va a permitir que gire en el eje X ni que gire en el eje Z. En el eje Y sí va a permitir. Entonces esto se va a oponer. No sé en qué sentido, si positivo o negativo, lo pongo positivo. Entonces aquí tengo que sumar. Voy a sumar el torque debido al soporte más el torque debido al soporte. Este lo voy a cambiar aquí a prima para que diferenciarlo, ¿no? Este es el torque debido al soporte. Entonces el soporte, si este gira para acá y este gira para allá, el soporte, si hay una diferencia de estos dos torques, va a compensar para mantenerlo esto en equilibrio, para que no gire. Este valor va a aparecer porque estoy tomando en cuenta con respecto a A. Si tuviera más soporte, si hubiera un soporte, no sé, aquí en este punto y fuera de C, y cuando haga el análisis en C, tengo que tomar en cuenta en ese soporte el posible torque, la reacción en torques del soporte. Por eso es importante que vean, dependiendo el soporte, es el tipo de reacción que se va a generar.
Entonces, y esa suma debe ser igual a 0 porque no está rotando. Entonces, este es el torque que genera la fuerza F en el punto A, el torque que genera la fuerza FB en el punto A, y este es el torque del soporte en el punto A. Y la suma de los tres debe ser igual a 0. Ahora, ¿quién es? Pues RA. Tenemos estos datos. Se desplaza en X esta distancia. Se desplaza esta distancia. Aquí lo tenemos. Bueno, aquí este lo voy a mover para que vean. Lo voy a poner aquí. Esto es la magia de los pizarrones virtuales. Este lo voy a poner aquí, miren. Entonces, acuérdense que esta fuerza la llamamos FA. Entonces, el brazo de palanca, RA es este. Y RA es esta distancia más esta distancia. Esta distancia es la componente en X negativa, entonces sería menos 1.5 pies. Esta distancia es pies. Este momento es pies libra fuerza, entonces por es pie libra fuerza. Y este sería en X, y en Y se desplaza 6 pies positivo. Ese sería el vector posición o el brazo de palanca RA más 6J. Cruz F. ¿Y quién es F? Acuérdense que F era menos 80. Menos 80K, libra fuerza. Es este. Ahora, más RB. ¿Quién es RB? RB es del punto de interés al punto de aplicación de la fuerza. B. Entonces se desplaza en Y, en X, 3 pies. Hay 3 pies. Y luego en Y, 6 pies para llegar a este punto. Entonces sería menos 3i más 6J. Cruz FB. Y FB, acuérdense que ese no lo conocemos, pero sabemos que es FBK. FBK. Luego más el torque del soporte. El soporte puede girar libremente sobre su eje, es decir, sobre el eje Y, pero probablemente tenga componentes en X y tenga componentes en Z. En Y no, porque en Y, de hecho, está diseñado para que gire sobre el eje, sobre ese eje en cualquier sentido. Por lo tanto, no se opone. Si este tiende a girar sobre este eje, el soporte A no se va a oponer. Pero si tiende a girar así, o en sentido contrario, se va a oponer. Y si tiende a girar así, o en sentido contrario, ahí sí no lo va a permitir, no va a permitir que gire. Entonces, por eso va a oponer una resistencia con respecto a torques. Y entonces esto debe ser igual a 0. ¿Por qué? Porque no está rotando. Entonces de aquí vamos a ver, probablemente podamos sacar una ecuación o dos ecuaciones, dependiendo. Ahorita vamos a ver. Vamos a resolverlo. A ver cómo nos sale. Aquí está I cruz. Acuérdense, tenemos I, J, K. Cuando es así es positivo y cuando es así es negativo. Entonces es I cruz K, es sentido de la manecilla del reloj, es J negativo. I cruz K, J negativo. Menos por menos es más, por ese menos es menos. Entonces aquí va a ser. Entonces aquí es 120 J, libra fuerza, porque torque, estamos hablando de torque. 1.5 por 80. 1.5 por 80 es 120. 120. ¿Sí? J, negativo. Ahora vamos con el siguiente, J. J cruz K. J cruz K es I positiva, pero con este menos es menos, entonces va a seguir siendo menos. Entonces 6 por 8 es 24, es 200
40 y 240 y 6 por 8. A ver, 6 por 2. 2, no, perdón. No sé, se me van las cabras. Es 8 por 2. Ya se me fue. ¿Cuánto es? Es 8 por 5, 40. 8 por 6, 48. Perdón, 48. Es menos 480. Sí, menos 480. Bueno, ahí está. Entonces es J cruz K es I. Todo este es libra pie, porque es torque. Ahora vamos con este. Es este con este y luego este por este. El siguiente es I cruz K, es menos J. Por este menos va a ser más. Entonces va a ser 3 FB J. Ahora vamos con el siguiente. J cruz K es I positiva. Entonces sería más 6 FB I positiva. Ahí está. Entonces este ya está. Ahora vamos con este. Este nos quedaría MAXI más MAZK. Y esto debe ser igual a 0. Esto debe ser igual a 0. Vamos a, ahora sí, a is con is. Tengo esta ahí y tengo esta ahí. Ah, perdón, y tengo esta ahí. Entonces voy a tener la primera ecuación. Menos, bueno, este menos lo voy a pasar del otro lado. Lo pasamos del otro lado. Y me va a quedar 6 FB más MAX igual a 480. Aquí está. A menos 480. Esta sería mi cuarta ecuación, porque acuérdense que ya sacamos 3. Ahora vamos con J. Este J y este J es igual al J del otro lado. Pero este está, pues lo paso del otro lado. Entonces me quedaría 3 FB igual a 120. Esta es mi quinta ecuación. Fíjense aquí ya puedo despejar FB. Ahorita lo hacemos. Y luego queda la última. La última es esta. Es la única acá que tenemos. Entonces MAZ es igual a 0. Esta es esta ecuación. Entonces de aquí sacamos las primeras deducciones. MAZ igual a 0. Entonces no se opone en torques. Este no tiende no se generan torques aquí de reacción en el eje Z, la chumacera. Ahora vamos. Vamos a despejar de aquí. De la ecuación 5 yo puedo despejar FB. FB es igual 120 y este pasa del otro lado. 3 sería 40. ¿Sí? Sí, 40. Son 40. Ahí está. Sí es 40 FB. Y de aquí despejamos MAX de la 4. Es 480 menos 6 por FB, pero FB es 40. A ver, creo que hay un error. Creo que hay un error. Este 4, el error está aquí. Hay un error.
No, está bien, está bien. Está bien, perdón. Sí, está bien. Sin problema. Entonces de aquí, MAX es igual a 480 menos 6 por 4, 24 serían 240. Entonces hay un momento torsional que es igual a 240 MAX. MAX, ahí está. MAX. Se está oponiendo. Nada más. MAX, déjenme. A ver, vamos a explicar esta parte. Bueno, antes de explicarla, vamos a resolver. Todavía nos falta una ecuación, ¿no? Nos falta una ecuación que era... Nos falta, fíjense, nos falta esta ecuación todavía. Esta de aquí. De aquí, esta. F a Z. F a Z es igual a 80 menos FB. Pero FB ya la resolvimos, es 40. Por lo tanto, F a Z es igual a 40 positivo. Si se ve, es aquí 80 menos FB, que es 40. FB, acá está. Miren, acá está. Ahí se la estoy marcando. FB. Es este FB. Es 40. Entonces ya tenemos resuelto todo nuestro planteamiento del problema. Lo voy a transcribir en limpio para ahora sí explicarlo. Porque tenemos que entender bien el resultado. Entonces tenemos f a x igual a 0. F a y igual a 0. F a z igual a 40. Son libra fuerza, ¿no? Esta es la magnitud. 40 positivo. FB era 40 libra fuerza. M a Z 0. M a Z 0. M a X 240. 240 libra pie. Porque es la multiplicación de un vector posición que está en pies por un vector fuerza que está en libra. Entonces sus unidades libra pie. Entonces, ¿y qué más? Fx, Fy, Faz, Fb, Faz, creo que ya está todo. Me parece que ya está todo. Sí, ya está todo. Y este fue el planteamiento original. El planteamiento original que teníamos. Habíamos supuesto que este era nuestro. Déjenme limpiarlo un poquito. Voy a limpiar un poquito para copiarlo, ¿no? Acuérdense que este no se genera porque es una chumacera, puede girar libremente en el eje Y. Entonces este es nuestro diagrama de cuerpo libre. Vamos a ver si con eso ya está, ya lo tenemos, ¿no? Vamos a bajarlo. Lo bajamos para limpiar todo y explicar cómo quedó. Aquí está. Lo voy a reescribir acá. Lo voy a reescribir. Este es nuestro diagrama de cuerpo libre. Perdón. Este es nuestro diagrama de cuerpo libre. Está aquí y está aquí. Tenemos nuestro eje X. Nuestro eje X es este. Este es X. Nuestro eje Y es este. Y nuestro eje Z. Ese es nuestro sistema de referencias. Entonces tenemos una fuerza F, que es esta.
Y esa F es menos 80K y son libras. Tenemos la tensión del cable, que es FB, que va hacia acá. FB. Y FB es 40. Este sería FB. Entonces, y es igual a 40K libra fuerza. Entonces, si se fijan, si este es 80 y para arriba se opone 40, entonces este tendría por lógica oponerse hacia arriba con 40 más para compensar. Y aquí lo vemos, que es este FAZ. Entonces es lógico. Entonces FAZ se opone hacia arriba con 40. FA, perdón. Vamos a ponerlo aquí. FA, aquí hay esta FA, lo voy a poner aquí, es igual a FAY AX, pero ya vimos que no se opone en X. En X no hay una reacción, porque la fuerza F no tiene componente en X, entonces esta no tendría por qué oponerse en X, es 0. En Y, igual no hay reacción, entonces nada más tiene una reacción hacia arriba de 40 libras, K libras. Aquí se opone hacia arriba. FA es igual a 40K libras. Entonces, si nos fijamos, existen nada más tres fuerzas: FB, F y FA, donde FA nada más tiene componentes en Z. Y si sumamos, esta tiende a bajarla con 80. Y FB y FA tienden a subirla con 40 y 40, da 80, entonces se equilibran. Entonces la suma de las tres fuerzas de FA más F más FB es igual a 0, es decir, no hay traslación, no se está trasladando, está en equilibrio. Eso es con respecto a las fuerzas. ¿Qué pasa con respecto a los momentos? Con respecto a los momentos, esta fuerza F tiende a hacerla girar así, sobre el eje X, ¿se fijan? Pero sobre el eje X es la misma distancia FB. Y este se opone en sentido contrario, pero a la mitad. Es decir, 6 por 40. Mientras que F es 6 por 80. Entonces, ¿qué tiene que hacer el soporte? Poner la otra mitad. Entonces el soporte pone la otra mitad en el sentido positivo. Este es en el sentido positivo. Es positivo cuando va, de acuerdo a la regla de la mano derecha, cuando va en contra de las manecillas del reloj. Es aquí, ¿no? Entonces este es así, tiende a ser es positivo, con componente en K. Entonces si vemos, perdón, en X, es en X, no es en K, es en X, es en X. Este es en X, es el eje X. Es de 240. Entonces aquí se opone, hay un torque de oposición de 240. Entonces MAX se está oponiendo así, así. MA es igual a 240 y libra-pie. Libra-pie. Entonces, si sumamos los tres torques, el torque que genera F con respecto al eje X, que es 6 por 80, 6 por 8 es 480, que va en sentido de la manecilla del reloj. FB se opone con 240 en sentido contrario a la manecilla del reloj. Y MA, el soporte, se opone con el restante 240. De tal manera que el torque que genera MA sobre el cuerpo rígido y FB sobre el cuerpo rígido es igual al que genera FB. Esto se mantiene en equilibrio, lo que significa que la suma de todos los torques con respecto a A es 0. ¿Y qué torques tenemos? 240 y más el FB, que es 240 y más el F, que es menos 480. Y
y esto es igual a 0. Entonces aquí únicamente es este MA, nada más tiene componentes en I. Entonces la chumacera tiene que ser capaz de soportar este torque, porque él se lo va a proporcionar a lo que es el cuerpo rígido, vaya. Eso es con respecto al eje X. Ahora, con respecto al eje Y, F tiende a hacerlo girar así. Y FB tiende a hacerlo girar en sentido contrario. ¿Cuánto tiende a girarlo FB? Pues es este brazo de palanca, que es 1.5 por 80. ¿Y cuánto tiene a girarlo en sentido contrario FB? 3. Es esta distancia, que es 3 por 40. Entonces se fijan en lo mismo. Es la misma cantidad. Entonces, por eso el soporte, la componente en el eje Y es 0. ¿Dónde está la componente en el eje Y? Ah, bueno, de hecho la chumacera no pone resistencia en el eje Y. Y aquí se anulan, es 0. Entonces sería 0. Y vamos a analizar ahora el eje Z. En el eje Z no hay ninguna fuerza que trate de girarla sobre el eje Z. Por tanto, no tiene por qué oponerse. Por eso la componente es 0. Entonces, estas son básicamente las reacciones en los puntos de apoyo. Y con esto queda resuelto. Esto es en forma escalar y en forma vectorial. Pues aquí se los presenté. Sería esta F que la conocemos, y si FB, que sería este. Esta sería aquí K, ¿no? Esta es la K. Y aquí acuérdense que es pie, libra fuerza o libra fuerza pie. Y con eso está resuelto nuestro problema. Estaría resuelto nuestro problema. Ahora bien, podemos utilizar esto, podemos utilizar este. Al final tenemos que regresar a este. Yo les había dicho que cuando tenemos dos o más soportes, los torques en los soportes son 0. Eso lo vamos a comprobar más adelante, ¿no? Aquí no se puede porque nada más tenemos un soporte. Pudiera ser considerado soporte, pero finalmente es una cuerda. Y como vimos, sí hay una reacción por parte del soporte A, provocando un torque que estabilicen los torques que están generando estas dos fuerzas para compensar lo que falta. Entonces, esa sería básicamente la respuesta. Con esto terminamos este ejemplo. Yo creo que necesitamos hacer otro ejemplo. Voy a hacer otro ejemplo. Y les recuerdo que vayan resolviendo ya el capítulo 5 de su libro de texto. Porque ya terminando el siguiente ejercicio, vamos a continuar con el capítulo 6. Y ya el capítulo 5 corresponde al segundo parcial, no el primer parcial. El primer parcial es capítulo 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4, que se presenta la próxima semana. Entonces con eso sería todo. Gracias.